Expediente 001. Bosque de Niebla. Ubicación Colombia. Año 2000. Hora 12 p.m. Batallón de Alta Montaña número 46. Ubicación exacta. Desconocida. La historia que les vengo a contar sucedió hace no más de dos años. Tengo 28 años. Mis soldados me conocían como el Cabo Vargas. Teníamos una misión. Como de costumbre, el helicóptero nos dejaba en un punto de acceso seguro. Y nosotros hacíamos el resto del recorrido a pie. Por el difícil acceso. Nada normal, nada nuevo. Eso pensaba yo tranquilamente. Sin saber que el destino tenía preparados para todos nosotros. Algo que ni en los más bizarros pensamientos hubiéramos llegado a imaginar. Los soldados hablaban y contaban historias. De unidades que desaparecían. Y soldados que nunca encontraban. Brujas. El diablo. Gente que las asustaban en las noches y nunca presta atención a lo que dice la gente. Por lo general siempre dicen muchas tonterías. Y más cuando tienen mucho tiempo sin hacer nada. Mientras las unidades tomaban sus armas y subían a los helicópteros, yo miraba al cielo. Se me hizo extraño. Porque en él no habían estrellas. Era la primera vez en muchos meses que no lograba ver un cielo estrellado. Tomé mis cosas, subí al helicóptero y despegamos. Llegamos a una zona rural en donde fuimos desplegados. Mi capitán y mi teniente miraban el mapa mientras yo y mis soldados hacíamos un perímetro de seguridad. Unas horas más tarde, tomamos por un camino selvático muy angosto, hasta que llegamos a un pueblo. Miramos en el mapa pero no lo encontramos ubicados en él. Los soldados, cuando realizamos cierto tipo de operaciones, no podemos llevar el celular. Para evitar filtraciones de información al enemigo. El radiooperador trató de comunicarse a la base, pero la zona creaba una especie de bloqueo. En algunos puntos de la Tierra suele suceder esto. Por la interferencia magnética. No había ninguna persona en aquel lugar. Solo vimos casas viejas y abandonadas. Caminamos hasta el final del pueblo. Un sonido muy extraño nos alertó. Cargamos las armas y apuntamos a esa dirección, pensando en alguna emboscada, que eran muy comunes en esos años. Pero para sorpresa de todos, era una mujer de avanzada edad. La forma en que me miraba me hacía pensar. Como si para ella la llegada de nosotros no fuera una sorpresa. Como si ya nos estuviera esperándonos. Uno de los soldados se acercó y le preguntó: «Señora, ¿qué hace usted, una señora de su edad, en un pueblo como este?» La señora está parada frente a nosotros.
con una mirada fija y penetrante. Al preguntarle, su rostro se ensombrece ligeramente. Antes de responder con voz calmada pero cargada de una extraña seriedad. Joven. Este es solo una parte de mi travesía. He caminado estos bosques desde hace una eternidad. Buscando a mis seres queridos que se perdieron en la niebla. No los he encontrado aún. Pero sigo buscando, noche tras noche. Debo advertirles. Hay cosas que acechan en la oscuridad de estos árboles. Sombras que susurran secretos olvidados. Y susurran nombres, que ya no deberían ser recordados. Tengan cuidado. Porque aquí muchos pierden la razón. Incluso los árboles tienen ojos que observan su paso. Acto seguido entra a su casa. Pero el soldado, con un mal presentimiento, la sigue. Al intentar abrir la puerta. Luego el soldado empujó la puerta de madera. En lugar de abrirse, la puerta se desprendió de sus bases. Con un estruendo sordo cayó al suelo como un golpe seco. El eco resonó en el silencio del bosque como un aviso ominoso. El soldado prendió la linterna. La linterna iluminó el interior oscuro y polvoriento de la casa. Telarañas colgaban de las vigas del techo y polvo flotaba en el aire, como espectros danzantes. El soldado avanzó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Al observar el interior, supo de inmediato que nadie había vivido ahí en medio siglo. Todos presenciamos eso. Y hubo un minuto de silencio. Si todos no lo hubiéramos visto, pensaríamos que el soldado estaba loco. Tratamos de ignorar ese aterrador suceso. El radiooperador logró comunicarse con la base. Y recibimos instrucciones de movernos a una nueva ubicación. Continuamos nuestro camino. Después de movernos durante unas horas llegamos a una carretera. Eran las 4 de la tarde. Desde que salimos de la base ya habían pasado unas horas. Pero lo extraño es que no lograba ver ninguna estrella en el cielo. Y las partes del camino eran a veces tan nublosas que difícilmente podía ver mis pies. Tomamos una carretera. Según el mapa, esa carretera nos llevaría a nuestro destino. Caminamos unos kilómetros. El camino pasó de ser una carretera a un lugar de difícil acceso. Mientras más caminamos, más sentía intranquilidad por lo sucedido. En un momento, empezó a hacer más difícil el caminar, hasta el punto que tuvimos que detenernos para descansar. Y decidimos seguir.
cuando la niebla nos lo permitiera. A eso de la 1 de la madrugada nuestras carpas se movían por el frío. De repente, un grito desgarrador. Sentí que mi corazón se salía del pecho. Cuando un soldado que prestaba guarida dijo la siguiente frase: vi una sombra en medio de los árboles. Pero al ver sus pies, esta sombra no tenía pies. Esa noche nadie pudo dormir más. Al día siguiente continuamos con nuestro viaje. Mirábamos nuestras brújulas, pero estas solo daban vueltas en círculo. De repente miramos al cielo. Entre llanto y gritos de algunos soldados, el cielo se había tornado de rojo como la sangre. Mi capitán, muy asustado, dio la orden de salir de aquel lugar. Más adelante logramos llegar a la cima de una montaña. Ahí solicitamos una evacuación de emergencia. La razón: ningún soldado del pelotón quería seguir por el miedo que sentían. La central las regañadientes. Y después de discutir por 1 hora con mi capitán por el radio, accede a enviarnos helicópteros para evacuarnos. Pero estos tomarían 24 horas. Los helicópteros estaban siendo utilizados en otras operaciones de abastecimiento. Decidimos esperar la evacuación, sin movernos de ese lugar. Las comunicaciones eran buenas. Las horas pasaron y la noche llegó. Nadie dormía, todos estábamos despiertos. Todos estábamos nerviosos. De repente hubo un silencio. Todos estábamos viendo lo mismo, 28 hombres, armados entre la niebla, incapaces de movernos. Al ver tan horrible escena, una mujer vestida de blanco a lo lejos nos miraba, con una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. Una corriente pasó por mi columna. Cuando nos miraba fijamente, yo me percaté de que era la vieja mujer con la que habíamos hablado en el pueblo abandonado. ¿Qué diablos?, decía entre miedo y asombro. ¿Hacia aquí? Se escuchó un grito de un soldado al ver que la mujer tenía piernas de cordero. Mi impresión fue tal que yo me desmayé. Cuentan los pilotos que cuando llegaron a hacer la evacuación, solo me encontraron a mí abrazando un árbol y hablando solo, totalmente perdido. Y que horas después llegó un pelotón a buscar el resto de la unidad. No encontraron nada. Como si nunca hubieran estado ahí. Lo último que recuerdo mientras mis ojos se cerraban es haber escuchado gritos de terror. Pero lo demás no lo logro recordar. Después de meses de investigación nunca encontraron el pueblo del que les hablé. Nunca más volvieron a ver a ninguno de los soldados de mi pelotón. A los familiares les dijeron que los soldados habían desaparecido en acción. Y yo terminé en un hospital. Decidí no hablar más de la historia por miedo a que pensaran que estaba loco. En mis sueños veo a esa mujer mientras me mira fijamente y me sonríe.